Bien, hablamos en sí de lo que es las medidas de capacidad de producción. Bien, y esto es importante fundamentalmente en nuestro técnico porque, bueno, depende de todo proceso productivo, se necesita en sí establecer la capacidad de producción de un proceso productivo, valga la redundancia. ¿Bien? En este caso, una de la capacidad de producción puede ser los coches por día, los jamones por semana, los cafés entregados por hora. Son las medidas básicas de ese cálculo que se tiene que hacer. ¿Okay? En este caso, la medida para establecer lo que es la capacidad de producción es sencillamente dividir uno entre el ciclo de producción del proceso, ¿sí? Que se establece específicamente mediante estándares de tiempo. ¿Sí? Esa sería en este caso la condición fundamental para ir determinando lo que es determinado lo que es capacidad de producción. ¿Okay? Bajo este caso, ¿verdad? Bajo este caso, este, lo que sería establecido en función a lo que son estándares de tiempo va en función a lo que en este caso sería cuántas unidades se producen en un determinado periodo de tiempo. ¿Ven? Eso sería más o menos la condición fundamental para poder establecer este cálculo. Bueno, repito ahí. En primer lugar, ¿verdad? Para hacer el cálculo de lo que es la capacidad de producción de un proceso, ¿verdad? O en este caso de una actividad o de un elemento en común. Simplemente nosotros nos vamos a enfocar en base a lo que es esta unidad de tiempo que está acá, o esta nomenclatura que está acá. Yo necesito establecer que una unidad se fabrica en 1,25 minutos, ¿verdad? Es decir, cuántas unidades se fabrican en un determinado tiempo, específicamente en minutos, y en 60 minutos cuántas unidades o X unidades se fabrican. Eso es para establecer el estándar de tiempo por hora, ¿sí? Mediante lo que es una regla de 3. En este caso sería dividir 60 minutos entre 1,25 según este cálculo y se obtiene que dentro de esta función la capacidad de producción de un proceso X viene siendo 48 unidades por hora. ¿Okay? Necesito establecer la cantidad de unidades que se establece en un determinado periodo de tiempo, bien sea minutos, bien sea segundos, bien sea horas. Y en función a esta cálculo, una regla de 3, yo simplemente hago el cálculo correspondiente bajo lo que yo necesito, lo que yo crea conveniente para hacer los análisis respectivos. ¿Bien? Esa sería una de las primeras condiciones. Si yo me voy a esta tabla que está acá, ¿okay? Yo puedo establecer que para este elemento A o esta actividad A, una unidad se fabrica en 3,9 minutos. Si yo aplico este mismo procedimiento que está acá, establezco que en este caso sería 60 entre 3,9 sería aproximadamente 15 unidades por hora. ¿Bien? 15 unidades por hora. Ese viene siendo mi estándar, producción por hora. Pero yo en función de mi proceso productivo, ¿verdad? Yo necesito determinar cómo va a estar conformado ese proceso productivo. Cuántos turnos, cuántas horas por turno, cuántos días a la semana, cuántos días hábiles al año, cuántas semanas por mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de la condición que ustedes quieran manejar o que ustedes quieran desarrollar eso. Aquí en este caso, si hablamos de la producción por hora, simplemente yo me guío por este cálculo que está aquí. Ahora, si hablamos de la producción diaria, ¿verdad? De la producción diaria, yo en este caso, yo esas 15 unidades aproximadas, que en este caso fabrico por hora, yo las multiplico en este caso, yo las puedo multiplicar en este caso por, si es un solo turno de trabajo, por 8 horas por turno, por, en este caso, 5 días a la semana, por ejemplo. Y obtenemos una cantidad de producción diaria. ¿Bien? Todo va a depender en este caso de la condición que se quiere establecer bajo ese parámetro. Ahora, esto lo podemos ver mejor acá. Esas 48 unidades por hora, ¿verdad? Yo quiero establecer cuántas unidades yo produzco por día porque yo quiero establecer mi producción diaria como un estándar más adecuado. Entonces, 48 unidades que se fabrican en una hora se multiplica por 8 horas en un turno de trabajo y si mi empresa trabaja 3 turnos al día, hago la multiplicación de esos elementos y obtengo que en este caso se fabrican 1152 unidades por hora. ¿Okay? Ahora, aquí, bueno, no se guíen exactamente por lo que es esta parte del diagrama, porque está incompleto. Aquí lo que estamos estableciendo es cómo hacer el cálculo de la capacidad de producción. Ahora, ya teniendo en cuenta cómo se calcula la capacidad de producción para cada uno de los elementos,
Yo necesito enfocarme en esto que está acá, ¿okay? En estos elementos que está acá. Análisis del proceso productivo. ¿Okay? Este análisis del proceso productivo, ojo acá, me va a influir en ciertos aspectos, como en este caso lo que será la distribución de planta mediante la aplicación del diagrama de relación. Si yo tengo una estructura de una secuencia de un proceso productivo, ¿verdad? Desde donde inicia hasta donde termina, cuál es la relación entre las distintas actividades, yo sé más o menos cuál sería la secuencia y cómo serían las relaciones o las precedencias o las relaciones que hay entre esos departamentos. Y veo si esos departamentos o esas áreas están lo más cercanas posible entre sí, según lo que se observa en lo que sería en este caso el método de diagrama de relaciones, en este caso cuando se establece distribución de planta. No nos compete eso en este momento, sino que aquí vamos a analizar el proceso para saber cómo poderlo enfocar o tener una idea clara de cómo ya va a ser nuestra distribución de planta. Entonces, esta es la fabricación, esta es la elaboración de un emparedado, fabricación, elaboración. Se toma la orden, 1 minuto la orden, se rebana el pan, introduce carne y queso, son 3 minutos la orden, se añaden los aderezos y condimentos, son 4 minutos la orden, y se envuelve la orden en 2 minutos la orden. Entonces, según lo anterior, yo debo determinar la capacidad de producción primeramente de cada una de esas actividades. Simplemente me baso en esta regla que está acá, o en este caso, si hablamos por una regla de 3, si una orden, por lo menos tomar orden, si una orden se toma en 1 minuto, en 60 minutos, que es una hora, ¿cuántas órdenes se toman? Entonces, sería 60 por 1 entre 1 minuto, sería 60 órdenes por hora. Si yo lo multiplico por un turno de trabajo que son 8 horas al día, sería 480 órdenes por día. Lo mismo aplica, en este caso, lo mismo aplica para cada una de las siguientes actividades de la secuencia que en este caso se está mostrando ahí. ¿Ok? Es el mismo procedimiento, la misma secuencia de actividades. Importante acá. Yo necesito saber principalmente cuál sería el proceso, en este caso la actividad, que me delimita la capacidad de producción del sistema, porque no todos van a trabajar bajo un mismo ritmo correspondiente. Entonces, tomar la orden son 480 órdenes al día. Lo que sería en este caso, rebanar el pan e introducir el queso son 160 órdenes al día. Añadir aderezo y condimentos son 120 órdenes al día. Y por último, envolver la orden son 240 órdenes. Todos trabajan a diferentes ritmos de producción, pero uno delimita todo el ritmo correspondiente del proceso total o del proceso en general. En este caso es lo que nosotros conocemos como cuello de botella. En este caso viene siendo la actividad más lenta de todo un sistema y esa es la que delimita la capacidad de producción del sistema. ¿Okay? La cuestión en este caso que aquí se debe elegir cuál sería en este caso ese cuello de botella, porque eso es lo que me delimita mi capacidad de producción. De todas estas cantidades de órdenes, lo que sería añadir aderezo y condimento viene siendo el cuello de botella y por lo tanto la máxima capacidad del sistema, ¿ok? La máxima capacidad de producción del proceso correspondiente. ¿Por qué? Porque en este caso las demás actividades deben limitarse a 120 órdenes al día para que el proceso pueda fluir de la mejor manera posible, para que vaya fluyendo específicamente de la mejor manera, o sea, de la mejor manera posible, y que en este caso no haya ningún tipo de complicaciones, ¿ok? O no haya en este caso órdenes en espera, entre esos detalles que se están mencionando ahí. Ahora, el cuello de botella como tal, ¿verdad? Se dice que siempre en todo proceso va a haber al menos, o existe al menos, o va a haber al menos un cuello de botella, ¿ok? Va a haber al menos un cuello de botella, y en este caso el proceso productivo, el cuello de botella, es la actividad que limita la capacidad general del sistema. ¿Okay? Lo que vimos en el caso anterior, o lo que se vio en el caso anterior, fue específicamente esa situación. Entonces, vemos aquí este caso, o esta representación. Tenemos en este caso dos procesos, ¿okay? Un proceso A y un proceso B. En este caso el ciclo de producción es de 4 minutos, una unidad en 4 minutos, y el de B es de 3 minutos, una unidad en 3 minutos. ¿Cuál es la capacidad del proceso? En este caso, la capacidad de A, yo divido 1 entre 4 y lo multiplico por 60, me da 15 unidades por hora, y el de B sería 1 entre 3, y lo multiplico por 60 minutos en una hora y será 20 unidades por hora.
Entonces, la capacidad del sistema se ve limitada por la actividad más lenta del proceso productivo, y en este caso viene siendo la actividad A, 15 unidades por hora. B se tiene que adaptar a esa cantidad de unidades que produce A para que el proceso pueda fluir de la manera más adecuada posible, y por lo tanto se considera aquí A viene siendo lo que es el cuello de botella. Todo proceso va a existir al menos un cuello de botella. Siempre va a ser en este caso esa condición. El cuello de botella es un factor que limita la capacidad de producción del mismo, ¿ok? Puede ser la fase de preparación, puede ser las maquinarias empleadas, ¿ok? Puede ser en este caso cuando se intervienen las máquinas por mantenimiento, ¿ok? Suministro de materia prima, ¿eh? Hay que identificar cuál es el cuello de botella. No todo proceso es perfecto, y cuando se está creando o analizando un proceso productivo, va a haber un cuello de botella, ¿eh? Va a haber específicamente un cuello de botella. Sencillo, pero lo va a haber, ¿ok? En este caso, obviamente, eso influye en lo que sería, como se mencionó, en la capacidad general del sistema, y eso es un dato a tener en cuenta cuando se está trabajando dentro de lo que es un estudio técnico, ¿okay? Porque se necesita saber cuáles son las limitaciones que tiene el sistema. Ahora, ya teniendo en cuenta lo que es la secuencia de actividades, lo que es el cuello de botella, ¿verdad? Vamos a lo que sería el diagrama de operaciones, o cómo se establece un diagrama de operaciones. El diagrama de operaciones me va a permitir establecer la secuencia de actividades de un proceso productivo, ¿sí? Desde su inicio hasta el final, con los consecuentes ensamblajes, con los consecuentes con los consecuentes elementos para agregar materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todos esos elementos, todas esas consideraciones. Acá, este elemento es importante. ¿Por qué? Porque en función de los datos anteriores, de la información anterior, y el diagrama, pero acá está el diagrama de operaciones de proceso, ¿verdad? Me va a establecer lo que son los tiempos de duración de cada actividad, y cuál sería la actividad siguiente en este caso dentro de un proceso, ¿sí? Y eso me va a permitir a mí establecer una idea clara de cómo deben estar distribuidos los elementos correspondientes, y cuáles serían las relaciones que yo debo tomar en cuenta al momento de elaborar mi diagrama de relaciones, en este caso de Richard Mutter, ¿verdad? Para mi distribución de planta, ¿okay? Para lo que sería mi distribución de planta. Todos esos elementos se conjugan. Primero yo establezco lo que sería mi capacidad de producción, mis elementos de capacidad de producción, establezco mi diagrama de operaciones de proceso, hago mi análisis de proceso, ya tengo todas mis conclusiones adecuadas, y ya me enfoco en lo que es la elaboración de mi distribución de planta, que es necesaria en este caso para el estudio de cómo quedaría la distribuida los elementos correspondientes. Ok, faltan elementos, pero entonces vamos a estar enfocándonos en los que serían los más adecuados. Ahora, primero, nos enfocamos también en este caso dentro de lo que sería la capacidad de producción y estos elementos que están aquí, lo que sería el tiempo de trabajo, ¿sí? El tiempo de trabajo. En este caso, el tiempo de trabajo va a estar influenciado primeramente por lo que son los días de descanso, los días feriados, dependiendo cómo establezca la jornada laboral, los tiempos improductivos, etcétera, 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 a manera general. Este no es un ejemplo de Venezuela, fue tomado desde un trabajo de grado, son días feriados de otra localidad, no es Venezuela, claro el punto acá. Y para entrar en detalle aquí, yo debo establecer en este caso o la cantidad de días totales que yo debo trabajar al año, o la cantidad de minutos totales que debo trabajar en un día. Así yo puedo establecer mi tiempo de trabajo. Entonces, se tiene entendido que hay 365 días al año, sin contar lo que es un año bisiesto, y en este caso eso viene siendo lo que sería el total de días al año, ¿eh? El total de días al año, ¿okay? Y en este caso, si es un proceso continuo, se van a trabajar los 365 días al año, pero si no es un proceso continuo, van a haber días de descanso, ¿ok? Va a haber una jornada de trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, ¿eh? Y eso influye en la cantidad de días de trabajo que se van a tomar en consideración. Normalmente, no muchos procesos son continuos y trabajan los 365 días al año. Son empresas de producción de gran magnitud, ¿ok? Pero hay procesos que no son de esa magnitud y aplica esta condición que está acá. Entonces, yo esos 365 días al año, yo le resto la cantidad de días festivos que hay en un país. En este caso, para este ejemplo, son 10 días festivos.
y la cantidad en este caso de sábados y domingos que no se van a trabajar. Aquí se toma en cuenta que la jornada de trabajo es de lunes a viernes. En este caso de 8 horas a un turno de 8 horas al día. Entonces, si yo esos 365 días le resto los días festivos y la cantidad de sábados y la cantidad de domingos, obtengo un total de 251 días al año disponibles para trabajar. ¿Sí? Ahora, esos son los días disponibles. Ahora yo quiero saber cuántas horas realmente yo voy a trabajar. Porque en este caso, si decimos que trabajamos 8 horas al día, no se trabajan las 8 horas al día. Hay lo que se llama tiempos improductivos. En este caso vienen siendo los tiempos de preparación de los operarios, tiempo en este caso de descanso, ¿okay? dados al personal, que no me van a imposibilitar trabajar las 8 horas al día. Si una jornada de trabajo son 8 horas al día, llevadas a minutos, ¿okay? En este caso serían 480 minutos al día. Ese sería el tiempo normal por día. Si esos 480 minutos al día le quito el tiempo improductivo, que lo que no se trabaja bajo las condiciones mencionadas, obtengo el tiempo total productivo, lo que realmente se va a trabajar. ¿Bien? Ese tiempo productivo, como se mencionó, viene siendo los tiempos de preparación de los equipos y maquinaria, los tiempos de descanso, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se resta 480 menos 50, me da un tiempo total productivo de 430 minutos al día. Ahora, yo necesito saber un tiempo normal de operación en función de las horas disponibles para trabajar, reales, o las horas reales que se van a trabajar. Yo multiplico los días hábiles por año, que son 251 días al año, y lo multiplico en este caso por los 430 minutos al día llevados a horas, que serían 7,16 horas por día. ¿Okay? Se hace el cambio correspondiente, ¿okay? De minutos se pasa a horas, se obtiene la cantidad de horas. ¿Okay? En este caso se divide, acá está el cálculo, 430 entre 60, sería 7,16 horas. 7,2 horas si ustedes lo quieren llevar a un número más preciso. Se multiplican esos dos valores y se tiene que en este caso son 1800,74 horas al año o 1801 horas al año. Ese viene siendo el tiempo total de disponible de horas de trabajo al año, ¿okay? Que tiene la empresa, que dispone de la empresa para cumplir sus actividades dentro de lo que se vende. Lo que voy a comentar acá es lo siguiente, o sea, tomen esto como referencia para hacer los cálculos correspondientes y no lo hagan exactamente así, porque no todas las empresas van a trabajar de la misma manera, ¿okay? De la misma forma o de la misma manera. Ahora, ya teniendo esto claro, para hacer el cálculo, para hacer estos cálculos, vamos ahora con lo que es el cálculo de personal requerido. ¿Okay? Dependiendo en este caso del negocio, toma en cuenta lo que es el tiempo de trabajo, ¿okay? Por lo menos en este caso. Un hotel que funciona con 2 días de descanso por turno, trabaja 3 turnos, ¿ok? Trabaja 3 turnos, yo quiero saber cuántas personas deben trabajar en ese hotel. ¿Bien? Entonces, sabemos que tenemos en primer lugar un total de 365 días al año, y de esos 365 días al año, ¿verdad? Le tenemos que restar en este caso los días no laborales, por descansos festivos, por descanso por turno, por vacaciones y días en este caso por absentismo laboral. Si hablamos en este caso de que vamos a trabajar un proyecto nuevo, no hay absentismo laboral, sino que simplemente en este caso se trabajan los festivos, los días de descanso y los días de vacación. ¿Okay? Dados otorgados por la empresa, claro está. Esos 365 días se le restan esos 145 días que no se van a trabajar por estos aspectos y se tienen 220 días de trabajo efectivo, es decir, el 60% de los días del año. Entonces, en este caso se van a trabajar 220 días al año. Ahora, la empresa trabaja 365, la empresa en este caso trabaja 3 turnos, ¿verdad? Yo necesito saber en este caso, en función de esos 3 turnos, cuántos turnos totales hay en función de 365 días al año. Multiplico 3 por 365 días, me darían 1095 turnos anuales, ¿eh? Me darían 1095 turnos anuales. Y si yo divido esa cantidad, 1095, entre esos 220 días que realmente se van a trabajar, tenemos una cantidad de 4,9, es decir, aproximado a 5 personas que se necesitan para cubrir esos 1095 turnos. ¿Okay? En este caso, es un cálculo simple y las personas se van a disponer, depende de las condiciones, en este caso del proceso productivo como tal que se quiera atender o que se vaya a desarrollar. Entonces, estos cálculos que están aquí son bastante importantes
al momento son bastante importantes o bastante necesarios al momento ya de tener lo que es capacidad de producción, ya para entrar en la siguiente parte, que es lo que sería lo que es la parte de introducción de planta. Hay elementos necesarios, que en este caso viene siendo lo que sería el cálculo de maquinarias requeridas y el cálculo en este caso de lo que sería las dimensiones de los distintos espacios, que eso lo abordaremos en otro video. Bien, hablamos de distribución de planta e iniciamos por acá para seguir complementando los elementos del estudio técnico. Método de la tabla de preferencia, prioridad de cercanía. Esta técnica es un método cualitativo, fíjase bien, cualitativo, y toma en cuenta aspectos cualitativos, en este caso en cuestión de lo que es conveniencia o cercanía, de ubicar adyacentes o no departamentos de un proceso productivo o de un área de administrativa, de acuerdo a un tipo de proyecto que se esté analizando. Se usa cuando los flujos entre departamentos o cuando es difícil proyectar una distribución de planta porque los flujos de departamentos son difíciles de determinar o difíciles de evaluar, y aplicamos este método a la tabla de preferencia. Entonces, esto utiliza una probabilidad de cercanía entre departamentos mediante un código de letra, siguiendo una escala que decrece con el orden de las 5 vocales. A, absolutamente necesaria, E, especialmente importante, I, importante, O, importancia ordinaria, U, no importante, y la no deseabilidad de que los departamentos estén, de que no haya cercanía entre los departamentos, que no tienen nada que ver los departamentos en sí, se representa con la letra X, que se conoce como la no deseabilidad de cercanía. Esto se recoge mediante lo que es el siguiente cuadro. Cada letra, según las 5 vocales en orden descendente, A es la más importante, la cercanía más importante, y X es la que dos departamentos no tienen nada que ver en sí, orden descendente, A, E, I, O, U, X, sus prioridades de cercanía, como ya se mencionó en la lámina anterior, absolutamente importante, especialmente importante, importante, ordinaria, indiferente y indeseable o no deseable. Cada prioridad de cercanía tiene un código de líneas correspondiente. ¿Okay? Eso es necesario para la aplicación del método. Y luego en este caso se establece lo que son unas razones. ¿A qué son esas razones? De complemento específico a lo que son las prioridades de cercanía. Por ejemplo, si los departamentos tienen una cercanía de tipo A, puede ser en este caso que la razón sea por flujo de trabajo. ¿Bien? O puede ser que en este sea por facilidad de supervisión. ¿Okay? Una relación importante, departamento, una relación de cercanía importante, puede ser que en este caso sea por contacto, en este caso por personal común. ¿Okay? Puede ser en este caso la razón que permite esa cercanía correcta. Pero estas razones pueden variar dependiendo del tipo de proyecto que se esté estudiando. No van a ser específicamente estas razones, porque obviamente muchos no trabajan en función de cuestiones de seguridad y higiene, trabajan en base a otros elementos o en base a otras condiciones, ¿okay? Las más específicas posible. ¿Okay? Ahora, ¿cómo trabajamos esto? Principalmente lo que es la prioridad de cercanía y lo que son los códigos de líneas de la siguiente manera. Yo debo establecer entre actividades o entre departamentos o entre áreas la relación que hay entre las mismas. Por lo menos entre la actividad 1 con la 2, la actividad 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5 y la 1 con la 6. 2 con la 1 ya se estableció aquí, 1 y 2, en la relación entre 1 y 2 ya se estableció, por lo tanto entre 2 y 1 no se necesita considerar para que se vea lo que es lo que por eso en este caso que estos espacios están. Luego sería la relación 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5 y 2 y 6. Luego sería 3 y 4, 3 y 5, 3 y 6. Luego 4 y 5, 4 con 6 y luego 5 con 6. ¿Por qué quedan estos espacios vacíos? Porque si queremos establecer la relación de 4 con 3, ya no necesita hacerla de nuevo, porque ya yo establecí la relación del departamento de la actividad 3 con la actividad 4. Es la misma consideración. ¿Okay? Por lo tanto, esos espacios quedan vacíos ahí. La cuestión es, en función de los códigos, ¿verdad? Se establece cuál es la relación entre esas actividades o departamentos correspondientes. Por lo menos, 1 con 1 obviamente no se va a considerar, 2 con 2 no se va a considerar, es algo ilógico, pero sí, en este caso, 1 con 2. Se dice que 1 y 2 son departamentos que no tienen nada que ver
en cuestiones de trabajo, en cuestiones de la actividad que no tiene nada que ver, por ejemplo, se le da una relación o un código de, ¿okay? No es una relación en este caso que según lo que nosotros vemos en la prueba de cercanía sería indiferente, ¿okay? Sería indiferente o en este caso no importante. O sea, son dos departamentos que no tienen nada que ver, dos actividades que no tienen nada que ver, por lo tanto se le hace cercanía de tipo. Luego, 1 con 3 son dos relaciones que tienen mucho flujo de trabajo, es difícil de determinar, pero es cierto, pero tienen mucho flujo de trabajo, por lo tanto se le da un código de A. 1 y 4, una relación algo leve, un manejo algo regular, se le da una clasificación, una consideración de 1 y 5, no tienen nada que ver, U y 1 y 6 sí que no tienen nada que ver esos dos departamentos, por lo tanto se le da una relación o un código de tipo X. Luego, 2 y 3, que según la escala que se está manejando. 2 y 3 y 2 y 4. Se le en este caso un código de O. Son relaciones ordinarias, se ven de vez en cuando, una que otra vez. Por lo tanto, bueno, se le da ese código de O. Eso va a depender del criterio en este caso y de la información que se maneje en función de los flujos de trabajo que se tengan a la mano. 2 y 5. No tienen nada que ver, se le da una relación de tipo U. Puede ser que se le dé en este caso con un valor de X, pero ya depende del criterio de cada quien. 2 y 6. Si tienen mucho que ver esas dos actividades, se le da un código de 3 y 4. En este caso, 3 y 4, el código de esos dos departamentos es A, porque en función de los flujos de trabajo que se manejen, ¿verdad? Se le da específicamente lo que es ese código. ¿Okay? Se le da específicamente lo que es ese código y porque tiene mucha relación, mucho flujo de trabajo. ¿Okay? 3 y 5, el flujo de trabajo no es tan importante como una cercanía de tipo A, pero hay un flujo de trabajo constante. Entre 3 y 5 se le da un código de E. ¿Okay? Luego 3 y 6, una relación, un código de O. Luego 4 y 5, A, hay mucho flujo de trabajo entre esos departamentos, según el ejemplo. 4 y 6 no tienen nada que ver, es un código de X. Y 5 y 6 son departamentos que tienen flujo de trabajo algo considerable, se le da un código de tipo E. Depende del criterio para colocar los códigos, depende de la información que se maneje de flujo de trabajo y de relaciones entre departamentos de áreas correspondientes, ¿okay? De áreas correspondientes, pero para ello se necesita mayor información, mayor enfoque. Eso se establecerá después, se explicará después de dónde proviene específicamente esa información que se necesita para poder llenar estos cuadros que están aquí. Lo que quiero es que entiendan cómo se aplica el método. Pero en este caso, lo que se busca es que, en función de que mientras más información posible, no se llene tanto de letras A, ni de letras E, ni tanto de letras X. ¿Ven? Se busca la información adecuada y en función de esa información adecuada se tiene ya de tanto qué es lo que se va a hacer con los análisis o con los relacionados de departamentos y es un poquito más flexible a la hora de colocar lo que son los códigos correspondientes. Ahora, la cuestión acá queda aquí en lo siguiente, que se tiene que hacer un esquema de este tipo en función del código de línea escolar. Primero y principal, los departamentos A y E, ¿verdad? Porque son las relaciones más importantes, deberían estar lo más cercanas posibles entre sí en función del esquema. Es decir, ubicarse de forma horizontal o de forma vertical. ¿Bien? Para que las distancias en este caso sean las más cortas posibles. ¿Bien? No se considera que los departamentos A y E o las relaciones A y E o los valores A y E se coloquen de forma inclinada porque las distancias que se van a recorrer son las más amplias, ¿sí? Se busca que esté lo más cercano posible y colocarse de forma horizontal o vertical para que las distancias sean lo más cortas posible. ¿Okay? O no recorran tanto o no hagan tanto desplazamiento entre una zona o la otra. ¿Sí? Seguidamente vienen los departamentos I y O en secuencia, son los departamentos que en este caso que serían como los regulares, ¿okay? Como no tienen tanta consideración, no tienen tanta frecuencia, sí se pueden colocar de forma inclinada. Ya cuando son las relaciones tipo U y X, son departamentos que en sí no tienen nada que ver, por lo tanto no tienen por qué estar cerca, tienen que estar lo más alejado posible, no tienen nada que ver, básicamente no se ven, en muchos casos ni se tocan ni se ven, ¿verdad? Por lo tanto no tienen por qué estar lo más cercano posible. ¿Sí?
Esto es un elemento de ensayo y error y se tiene que hacer tantas veces sea posible para eliminar en este caso lo que sería la cuestión de las colocaciones inclinadas y para eliminar lo que sería lo que son los cruces de línea. Es algo que no se va a evitar completamente, pero se busca reducir en la medida de lo posible. En este primer esquema se observa que 1 y 3 son departamentos que tienen que estar cerca, tienen relación de tipo A, según el código de línea. 4 y 5 son departamentos que tienen que estar cercanos, juntos, bien sea horizontal o vertical, por el código de líneas, pero aquí se colocaron los separados, muy separados, y según el código correspondiente, deberían estar lo más cercanos posible entre sí. 3 y 4 son departamentos que tienen que estar cercanos, 2 y 6 son departamentos que tienen que estar muy cercanos, como ya se mencionó, bien sea horizontal o vertical, para que el manejo de información no se recorran tantas distancias. ¿Okay? Así de esa forma, en este caso, se manejan distancias un poco más largas. ¿Okay? 1 y 6 y 4 y 6, por lo menos 4 y 6 son departamentos que tienen que estar alejados, no tienen por qué estar cercanos. 1 y 6 de esta forma no deberían estar tan cercanos en sí, porque es una relación en este caso indeseable. Por lo menos 2 y 5 es una relación indiferente, ¿verdad? Según el esquema es una relación indiferente, por lo que estoy viendo aquí, en este caso el esquema es indiferente, no deberían estar cercanos de esta manera. Entonces, a este esquema hay que hacer un reajuste posible. 3 y 2 es una relación ordinaria, no tienen por qué estar tan cercanos, 3 y 6 no tienen por qué estar tan cercanos. ¿Bien? Por lo tanto, aquí se hace un reajuste. Y es por eso que yo le estoy comenzando que esto es de ensayo y error. ¿Bien? Se debe buscar la manera de que los departamentos A y E estén lo más cercanos posible, horizontal y vertical. ¿Bien? Luego los departamentos I y O son la segunda cercanía, pueden estar horizontal o vertical, pero pueden estar inclinados, pero no se especifica tanta la cercanía entre esos departamentos. Y las relaciones U y X sí no tienen nada que ver, por lo tanto tienen que estar lo más alejadas posible. Hay que hacer un reajuste, tratar de eliminar esas separaciones, esas cercanías 3 y 4 que no están como corresponden, eliminar la mayor cantidad de cruces de líneas posible, no se van a eliminar en su totalidad, pero se van a reducir en una siguiente iteración, que sería esta que está aquí, específicamente esta que está aquí. Se movieron en este caso 5 y 6, esos departamentos 5 y 6 se movieron, ahora 4 y 5, ¿verdad? Están lo más cercanos posible. 4 y 6 no tienen por qué estar 4 y 6 no tienen por qué estar cercanos, por lo tanto en este caso se separan lo máximo posible, así como el departamento 1 y 6 se alejó lo más posible. Luego vemos que 2 y 6 son departamentos que tienen una relación de tipo A, se colocaron cercanos entre sí, no hay ningún tipo de problema, o sea, no hay ningún tipo de detalle. Luego en este caso la relación 3 y 6, que en esta situación no es una relación de extrema importancia, ok, es válido que se coloque de esta manera. 2 y 3 de repente se puede quedar allí, se puede hacer algún otro ajuste. Luego en este caso lo que sería 4, 2 y 4, 2 y 4 es una relación importante, no debería quedar tan alejado, pero es válido lo que se está colocando aquí. Ahora sucede que en el departamento 3 y 4, que según los cambios, estos quedaron inclinados, ¿ok? Esta separación quedan cercanos, entre comillas, pero se busca la manera de que en este caso sea lo más horizontal o lo más vertical posible. Por lo menos en este caso 1 y 4, que es especialmente importante, es una cercanía que también cumple con la condición lo más horizontal o lo más vertical posible, pero bueno, ya se vendría buscándose con una tercera iteración, en este caso un nuevo esquema, se reduce en este caso, se cambia esta situación que está acá. ¿Cuál sería la opción o la alternativa más óptima de posible distribución de planta? Bueno, una alternativa más óptima de posible distribución de planta es la que tenga el menor cruce de líneas posible y que los departamentos A y E cumplan con la condición principal de que tengan cercanías lo más horizontal o lo más vertical posible según lo que es la condición o según lo que es la nomenclatura especificada según lo que son las prioridades de cerca. Esto viene siendo más o menos una idea específica de establecer cuál sería la distribución de plantas a manera de croquis. Ya esto es a manera de croquis, no sería la distribución de plantas definitiva porque lo que se quiere es llegar más o menos a esta primera condición de este esquema,
se pasa esto, nótese que este ejemplo, mientras más departamentos o áreas tenga, mayor va a ser la cantidad de líneas que se van a utilizar. Entonces, por eso es que se busca reducir esos cruces de líneas. Y cuando se tenga ya algo más concreto acá, sencillamente podemos pasar a esto. Ya es un esquema un poco previo, ya estableciendo lo que son las dimensiones. Eso se especificará después lo que son las dimensiones correspondientes. Podemos establecerlo de esta forma, un croquis previo a lo que sería la distribución final. Pero lo que se quiere es más o menos ya que una vez se establezcan las distancias correspondientes entre áreas o entre departamentos, ¿ok? Las dimensiones de cada uno de los departamentos, lleguemos más o menos a esto. Cada departamento, cada área con sus dimensiones correspondientes, y eso sería lo que es la distribución de planta. Lo que se vio aquí fue un modelo para establecer un croquis previo a esto que se quiere llegar acá. Pero ya aquí se necesita cálculos ya más específicos de lo que es capacidad, la propia capacidad y los cálculos en este caso en función de los equipos que se requieran para establecer las dimensiones de lo que sería la propia distribución de plantas en sí. Y finalizar ya en este caso con lo que sean los elementos de lo que sería el estudio